El sonido de los casquillos aún resonaba en el aire cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron en la escena del crimen. Era el mismo lugar donde, minutos antes, había sido asesinado el influencer Camilo Ochoa, un creador que se atrevió a hablar demasiado de lo que nadie quiere mencionar en voz alta. Pero lo que encontraron no fue solo un cuerpo tendido. Lo que hallaron fue la confirmación de un secreto que muchos temían: la existencia de una lista mortal de youtubers marcada por los mayos, una lista que parece escrita con sangre. Y aquí surge la pregunta que hiela la sangre: ¿cuántos nombres de esa lista ya fueron tachados por los sicarios desde que estalló la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa? Lo que comenzó como un enfrentamiento entre facciones rivales, hoy se ha convertido en una ola de violencia que no conoce fronteras. No se queda en Culiacán, ni en Mazatlán, ni en las calles polvorientas de Sinaloa. Ahora ha tocado el corazón del estado de Morelos, un territorio que ya cargaba con violencia, corrupción y escándalos políticos, y que ahora se convirtió en el escenario de un asesinato que sacudió a todo México. En los próximos minutos voy a revelarte, paso a paso, cómo esta narcoguerra ha cobrado la vida de varios influencers, cómo opera esta maquinaria de miedo y cómo el caso de Camilo Ochoa es solo el inicio de una guerra que parece no tener final. En los últimos meses, mi bandeja de mensajes se ha llenado de frases inquietantes. Ya estás en la lista. Ya te tienen marcado. Al principio muchos podrían pensar que se trata de simples advertencias, de rumores que circulan en Internet para generar miedo. Pero lo cierto es que, detrás de esas palabras, hay una realidad escalofriante. La lista existe. No es un mito, no es un invento. Es un documento que ya ha cobrado vidas, una especie de sentencia escrita antes de tiempo. Los nombres que aparecen ahí no solo están bajo observación, están prácticamente firmados en un papel que decide su destino. Y lo más perturbador es que esa lista no solo menciona a creadores de contenido, sino también a artistas, músicos y personas que, de una u otra manera, fueron señalados por supuestos vínculos con los chapitos. Y aquí quiero escucharte a ti. ¿Tú qué opinas? ¿Estas listas son simples advertencias usadas para sembrar miedo? ¿O son condenas de muerte disfrazadas bajo la apariencia de amenazas? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y antes de seguir con esta investigación, te recuerdo: suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video para que más personas puedan entender lo que realmente está pasando en México y lo que significa aparecer en una lista como esta. Camilo Ochoa no era un desconocido. Con más de 348,000 suscriptores, se había convertido en una voz incómoda dentro de YouTube. Hablaba de narcotráfico, exponía sus experiencias y, sobre todo, se atrevía a señalar nombres que otros ni siquiera susurran. Ese atrevimiento le costó caro. En enero, su nombre apareció en panfletos lanzados desde helicópteros en Sinaloa. Esos papeles, que parecían volar como presagios de muerte, lo acusaban de tener vínculos con los chapitos. Era un sello marcado en el aire, y tarde o temprano, la sentencia llegaría. El 16 de agosto, en Temixco, Morelos, la profecía se cumplió. Hombres armados irrumpieron en su casa, rompiendo la tranquilidad de la tarde. Camilo intentó refugiarse en el baño, el último lugar donde alguien busca seguridad. Pero ahí lo alcanzaron. La puerta quedó destrozada con al menos 7 impactos de bala, como si el mensaje no fuera solo matarlo, sino dejar una firma de terror. Los testigos cuentan que todo fue rápido, calculado. El agresor huyó en un vehículo blanco, dejando tras de sí un silencio sepulcral y una advertencia escalofriante: nadie está a salvo.
Ese baño, con balas incrustadas en la madera, se convirtió en un símbolo brutal de lo que significa aparecer en una lista marcada por el crimen organizado. No fue un asesinato común, fue un mensaje directo a todos los que se atreven a hablar demasiado. Lo de Camilo Ochoa no fue un caso aislado. Antes de él, otros nombres ya habían sido tachados de la lista, y aunque muchos pensaron que eran coincidencias, la verdad es que había un patrón claro. Todos estaban marcados en esos panfletos malditos. El primero fue Juan Carlos, el Chilango. Vendía dulces en un punto concurrido de Culiacán, cuando un grupo de sicarios se le acercó. No hubo discusión ni advertencia. Lo acribillaron ahí mismo, frente a todos. Su cuerpo quedó tendido junto a los caramelos que solía ofrecer a los niños. La imagen fue brutal, un contraste entre la inocencia de su oficio y la violencia que lo silenció para siempre. Después vino Miguel Vivanco, el Jasper. Su historia fue aún más macabra. Fue reportado como desaparecido y 2 días después lo hallaron en un camino de terracería. Su cuerpo mostraba claros signos de tortura, como si su muerte hubiera sido un espectáculo de sufrimiento calculado. La ejecución no fue rápida, fue un mensaje. Y ese mensaje estaba dirigido a cualquiera que intentara hablar más de lo permitido. El tercero fue Leopardo Aispuro, mejor conocido como el Gordo Peruzzi. Cayó en la zona sur de Culiacán, una de las más golpeadas por el narcotráfico. Su asesinato fue rápido, directo, y los medios locales lo vincularon con otros influencers que también aparecían en los panfletos, entre ellos Marquitos Toys. Su muerte confirmó que la lista no perdonaba, que era cuestión de tiempo antes de que cada nombre escrito en ella fuera eliminado. Pero la violencia no solo se trataba de disparar. A veces, el castigo era aún más cruel. Ese fue el caso de Agustín Paul, el Pinky. Horas antes de su ejecución, circuló un video donde aparecía bajo la custodia de un grupo armado. Con la mirada perdida y el miedo dibujado en el rostro, confesó haber entregado ubicaciones de los chapitos a un grupo rival. Después de esas palabras, su destino estaba sellado. El video se convirtió en su sentencia pública, y horas más tarde, su cuerpo sin vida confirmaba lo que todos temían. Finalmente, está el caso de Gael Castro, hermano de Marquitos Toys. Murió a tiros en un restaurante en Ensenada, Baja California. Estaba cenando, acompañado de amigos, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. La ejecución fue fría y calculada, delante de todos los presentes. Su muerte fue especialmente impactante, porque demostró que ni siquiera los lugares públicos, llenos de gente, podían ofrecer seguridad. 6 nombres, 6 vidas distintas, un mismo denominador común. Todos aparecieron en esos panfletos. No era casualidad, no era azar. Era un manual de muerte escrito por los que controlan la violencia. Y cada nombre tachado era una confirmación de que la lista seguía activa, esperando al siguiente. Lo más escalofriante de esta historia es que la guerra ya no pertenece solo a Sinaloa. El corazón del conflicto entre los chapitos y los mayos dejó de latir únicamente en Culiacán. Y la paradoja es perturbadora. Mientras en la capital sinaloense no se reportaba ni un solo homicidio ese día, en Morelos caía Camilo Ochoa bajo una lluvia de balas. Este contraste deja algo en claro. La narcoguerra ha mutado, como un virus que busca nuevos cuerpos para infectar. Ya no hablamos solo de territorios controlados por décadas, sino de una violencia que se expande hacia lugares donde la fragilidad institucional y la corrupción política abren la puerta de par en par. En Morelos, el escenario es perfecto para esta expansión. Corrupción política que debilita a las instituciones, generando un terreno fértil para pactos invisibles
entre el poder y el crimen. Altos índices de violencia, con cifras que ya colocan a este estado entre los más inseguros del país. Extorsión sistemática a comerciantes. Un segundo impuesto que vacía bolsillos y obliga a cientos de negocios a cerrar sus puertas. Cada uno de estos elementos es como la pieza de un rompecabezas oscuro que encaja a la perfección con la maquinaria del narcoterror. Lo ocurrido con Camilo Ochoa no fue un hecho aislado. Fue la confirmación de que la guerra de facciones rebasó sus límites originales. Lo que antes parecía un problema localizado en Sinaloa, ahora se extiende como una mancha de sangre que alcanza estados vulnerables, donde la población queda atrapada entre dos fuegos, el del crimen organizado y el de las instituciones incapaces de protegerlos. Morelos, un estado marcado por la violencia cotidiana, los escándalos políticos y las denuncias de corrupción, se convirtió así en el escenario perfecto para que la guerra continuara su curso. La muerte de Ochoa fue más que una ejecución. Fue el aviso de que ningún territorio está exento y que la lista puede ampliarse mucho más allá de las fronteras donde todo comenzó. El asesinato de Camilo Ochoa no fue un hecho aislado. Fue solo otro capítulo en la cadena de sangre que sacude a Morelos. La tierra que alguna vez fue llamada la eterna primavera, hoy se ha transformado en un escenario de violencia constante, donde cada día parece una cuenta regresiva para el próximo crimen. Apenas días antes, el exdiputado Cristian Nava fue asesinado en un restaurante de Cuautla. Un lugar que debería ser símbolo de convivencia se convirtió en campo de ejecución. La política local volvió a teñirse de rojo, recordándonos que aquí nadie está blindado, ni empresarios, ni líderes, ni exfuncionarios. Como si eso no fuera suficiente, un caso estremeció aún más a la sociedad. El secuestro de un niño de apenas 5 años. La infancia, ese último reducto de inocencia, también fue golpeada por la brutalidad. El pequeño fue raptado como forma de presión para obligar a su padre a trabajar para un grupo criminal. Morelos dejó claro que ni los más indefensos están a salvo, que aquí la violencia no conoce límites ni fronteras morales. Y mientras la sociedad lloraba a sus muertos, apareció otro episodio de horror. 3 jóvenes ejecutados y abandonados en un terreno baldío, con las manos atadas y múltiples disparos en el cuerpo. 3 vidas apagadas en silencio. 3 familias condenadas al duelo eterno. Lo más indignante es el contraste. Mientras las calles se manchan de sangre, los políticos locales presumen en redes sociales sus viajes a Europa, sus propiedades millonarias y sus lujos extravagantes. Publican fotos en París, en Nueva York, en la muralla china, mientras la gente en Cuautla, Cuernavaca o Temixco vive con miedo de salir a la calle. Ese contraste no solo duele, también enciende la rabia. Un pueblo atrapado entre la indiferencia del poder y la mano de hierro del crimen organizado. El asesinato de Ochoa no fue una excepción. Fue un reflejo más de un estado que arde bajo fuego cruzado y donde la impunidad es el pan de cada día. Morelos, hoy más que nunca, parece un territorio sitiado. La gente en medio, los criminales avanzando y los políticos mirando hacia otro lado, mientras disfrutan de su vida de lujos. Tras el asesinato de Camilo Ochoa, la respuesta del Estado no se hizo esperar. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron un operativo masivo en Morelos. Las imágenes fueron contundentes. Vehículos blindados recorriendo las calles, retenes instalados en accesos principales y patrullajes constantes en zonas estratégicas de Temixco y Cuernavaca. A simple vista, parecía una demostración de fuerza, un recordatorio de que el Estado aún tiene presencia. Pero entre la población
comenzó a crecer una pregunta incómoda. ¿Era este despliegue un verdadero plan de seguridad o simplemente un espectáculo mediático? Un intento de maquillar la incapacidad de las instituciones frente a un crimen que ya estaba consumado. Los vecinos observaron cómo los uniformados resguardaban las calles horas después de la tragedia, como si la protección llegara tarde, como si las balas ya hubieran cumplido su cometido y ahora solo quedara posar para la prensa. Para muchos, la escena era un teatro del poder. Soldados en las esquinas, retenes visibles, cámaras captando cada movimiento. Pero en el fondo, la sensación de vulnerabilidad seguía intacta. Porque la pregunta es inevitable. ¿De qué sirve blindar las calles después de que alguien ya fue asesinado? ¿Cuánto tiempo durará este operativo antes de que la rutina regrese y el crimen vuelva a imponerse? Mientras tanto, la lista de nombres marcados por el narcotráfico sigue creciendo. Y es aquí donde la crítica se hace más dura. El gobierno parece reaccionar solo después de cada muerte, en lugar de anticiparse para prevenirla. La población, atrapada entre la esperanza y el escepticismo, se pregunta si estas acciones son el inicio de un cambio real o si son solo un recurso político para calmar el miedo colectivo. Porque la verdad es clara. Ni un solo vehículo blindado, ni un patrullaje nocturno puede devolverle la vida a Camilo Ochoa, ni borrar la certeza de que cualquiera en la lista puede ser el próximo. En medio del caos, lo más desconcertante no son solo las balas, sino el silencio de quienes deberían dar respuestas. Autoridades como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han intentado minimizar la violencia, repitiendo una y otra vez que todo está bajo control. Incluso cuando se reportaron enfrentamientos dentro de cárceles, su postura fue negar lo evidente, asegurando que los supuestos disparos ocurrieron afuera de los penales, como si una simple declaración pudiera borrar el miedo que retumbó entre los muros de Aguaruto. Ese discurso de negación se ha vuelto un patrón. Es más cómodo para el poder político tapar la herida con palabras que enfrentar la crudeza de una guerra interna que desangra al país. Pero mientras el gobernador sonríe frente a las cámaras, las calles siguen manchándose de sangre y las listas de muerte continúan circulando como contratos invisibles, firmados de antemano. El contraste con lo que ocurre fuera de México es brutal. Mientras los gobernadores minimizan, en Estados Unidos, las agencias de seguridad actúan con una contundencia distinta. La DEA y el Departamento de Justicia aumentaron la recompensa por Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos más poderosos de El Chapo. La cifra pasó de 5 millones a 10 millones de dólares, equiparándola con las de los criminales más buscados del planeta. Esto revela una paradoja dolorosa. Mientras en México se normaliza la violencia, se niegan los enfrentamientos y se maquilla la inseguridad, en el extranjero se reconoce la verdadera magnitud de la amenaza. Es como vivir en dos realidades distintas. Una, donde los gobernantes insisten en que todo está controlado. Y otra, donde la propia justicia internacional advierte que el monstruo del narcotráfico está más vivo y fuerte que nunca. Y en medio de estas contradicciones, ¿qué queda para la gente común? Un país donde los poderosos callan, los criminales avanzan y la verdad parece un terreno prohibido. El silencio de los políticos, lejos de ser neutral, se convierte en un arma más del narcoguerra, una forma de complicidad que mata tanto como las balas. Camilo Ochoa no era un simple creador de contenido. Era un hombre que hablaba con un tono desafiante, sin filtros y sin miedo. Sus videos no solo narraban noticias,
sino que tocaban fibras sensibles. Hablaba de narcotráfico, señalaba a facciones específicas y compartía episodios de su propio pasado dentro del mundo criminal. Esa mezcla de testimonio personal y denuncia pública lo convirtió en alguien incómodo, alguien que rompía con la ley del silencio. Para algunos, esa actitud era un símbolo de valentía. Verlo frente a la cámara, denunciando lo que otros apenas susurraban en privado, era como escuchar a un periodista de guerra en medio del campo de batalla. Para muchos de sus seguidores, Camilo era la voz de los que no tenían voz, un hombre que arriesgaba su vida para decir lo que la mayoría callaba. Pero para otros, esa misma actitud fue su sentencia de muerte. Porque en el mundo del narcotráfico, hablar demasiado equivale a firmar tu propia condena. Cada palabra que pronunciaba era observada, cada señalamiento anotado, cada confesión guardada como prueba en su contra. No había margen de error. Camilo no solo documentaba una realidad, se enfrentaba directamente a quienes la controlaban. Y en ese terreno, la línea entre ser valiente y ser imprudente es tan delgada como la piel que cubre un disparo en la sien. Su historia refleja un dilema que aún hoy sigue abierto. ¿Eran sus palabras un acto de periodismo ciudadano? ¿Una lucha por la verdad? ¿O eran una provocación temeraria contra un poder que no perdona? Y aquí quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos influencers son valientes, que exponen la verdad sin miedo? ¿O simplemente provocadores, que juegan con fuego hasta que las llamas los consumen? Tu respuesta puede ayudarnos a entender qué tan alto es el precio de hablar demasiado en un país donde el silencio a veces es la única forma de sobrevivir. Con la muerte de Camilo Ochoa, ya son 6 los influencers asesinados en esta guerra interna del cártel de Sinaloa. 6 voces silenciadas, 6 historias distintas, unidas por un mismo destino. Aparecer en una lista que parece escrita con sangre y que, hasta ahora, no tiene fin. Lo verdaderamente inquietante es que esta violencia ya no reconoce fronteras. Lo que antes estaba limitado a las calles de Culiacán o Mazatlán, hoy se extiende a estados como Morelos, demostrando que la narcoguerra avanza como una sombra que todo lo cubre. Y lo más perturbador es el nuevo significado de la fama en este contexto. Lejos de ser un escudo, la notoriedad se convierte en un blanco perfecto. Tener miles de seguidores ya no representa influencia, sino un riesgo mortal cuando tus palabras incomodan al poder criminal. Si quieres más investigaciones que revelen lo que muchos prefieren callar, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan esta verdad. Y ahora quiero tu opinión. ¿Tú crees que la muerte de Camilo Ochoa fue un ataque planeado y ejecutado directamente desde Sinaloa? ¿O formó parte de una conspiración más grande? Una estrategia que apenas comienza a desplegarse en otros estados del país. Tu respuesta puede ayudarnos a entender no solo el caso de Camilo, sino también lo que se avecina en una guerra que, hasta ahora, parece no tener final.